Vamos a recordar las tres áreas básicas en que la programación neurolingüística nos ayuda en nuestros negocios. Si se acuerdan, las tres eran: la primera se refería a cómo potenciar nuestro marketing, la segunda nos hablaba de cómo aprender a cambiar las conductas e influir en las demás personas, y la tercera hablaba de cómo modelar las conductas de las personas exitosas. Nos vamos a concentrar ahora en el segundo punto, el que se refiere a cómo aprender a cambiar las conductas e influir en la gente. Especialmente nos va a interesar muchísimo en cómo aprender a influir en las conductas de nuestros clientes cuando están haciendo su decisión de compra. O sea, nos encantaría poder hacer que en ese proceso de decisión nosotros pudiéramos darles un empujoncito para que consideraran nuestro producto y se inclinaran hacia comprar nuestro producto, ¿verdad? Bueno, pero para esto necesitamos saber, lo primero que necesitamos saber es cómo una persona se relaciona con su entorno y se relaciona con los demás. Cómo percibimos al mundo y cómo nos comunicamos con el mundo. Este proceso de percepción se hace a través de los sentidos, de nuestros 5 sentidos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, imagínense que pasara que nosotros fuéramos perdiendo los sentidos poco a poco? Mucha gente no tiene el sentido de la vista, pero sin embargo puede seguir adelante y puede trabajar y todo. ¿Por qué? Pues porque lo suple, se le agudiza más el oído y lo suple con los demás sentidos y poco a poco se va adaptando. Pero si al sentido de la vista le agregamos que pierda el sentido del oído, pues la cosa es mucho más grave. Ha habido casos de gente que a pesar de eso ha podido seguir adelante. Pero cuando perdemos los demás sentidos, el del olfato, el del gusto y sobre todo el del tacto, nos aislamos del mundo. Hay enfermedades que llegan a producir eso y es probablemente el peor de los escenarios que puede uno tener, porque se queda uno encerrado en sí mismo. Entonces, eso nos hace ver que los sentidos, estos 5 sentidos, son nuestra puerta de acceso al entorno y a los demás. Entonces, es importante saber qué es lo que predomina en cada persona respecto de esa comunicación. Básicamente la comunicación la clasificamos de 3 maneras. Aunque son 5 sentidos, ahorita les explico por qué. La primera es la forma de comunicarnos y de percibir visual. La segunda es la que llamamos sensorial. Y la tercera es la forma auditiva. La forma sensorial incluye los otros sentidos. Ahí estaría el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato y también lo que son las emociones. Las emociones influyen muchísimo en nuestras conductas, más de lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Del total de la población, aproximadamente un 50% tiene una preferencia visual, tanto para comunicarse como para construir su realidad. Si se acuerdan, decíamos que nuestra realidad la construimos a través de lo que hemos llamado mapas, ¿no? Nosotros nos hacemos un mapa, o sea, un concepto de algo, y según eso nosotros actuamos. Nosotros no actuamos conforme a la realidad, actuamos conforme al concepto que tenemos de la realidad, o sea, conforme al mapa de la realidad. Esto es sumamente importante. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes viven en un conjunto habitacional donde hay muchísimos vecinos y de alguna manera los vecinos pues interactúan en el elevador, en las áreas comunes y demás, y alguien que vive ahí tiene la idea de que sus vecinos acaba de llegar y le dio una mala cara a un vecino y después tuvo un pequeño problema con otro vecino y se forma un concepto de que los vecinos en ese conjunto, en donde hay cientos de vecinos,
es gente agresiva, es gente molesta. Esa persona va a empezar a reaccionar con todos los vecinos de acuerdo a ese mapa que se hizo, a ese concepto que se hizo de que la gente de ahí es agresiva, y va a empezar a su vez a ser agresivo como respuesta a eso, aunque hay otros vecinos que son de lo más amables y que nunca le hayan hecho nada. O sea, no está actuando conforme a una realidad, sino está actuando conforme al concepto que él se hace de esa realidad.